Hoy tenemos como invitada en Hexagrama Espacios a Teresita Reza Maqueo, quien es una de nuestras autoras que está próxima a publicarse. El tema que ella maneja en su libro es un tema súper interesante, sobre todo para nosotros que nos gusta la literatura, que es la literatura como factor de resiliencia. Y ahora que te veo con el montón de libros que nos haces el favor de traernos como visitantes, no me queda más que preguntarte, para ti, ¿qué es resiliencia? Para mí. Te pregunto para ti porque estoy segura que si me meto a Google va a haber una infinidad de definiciones de distintos autores y sabiendo todo la información que tú ya has digerido, Ajá. por eso te pregunto específicamente para ti qué es. Ok, bueno, entonces mi definición va a tener un sesgo muy a la definición hacia la definición que hace Boris Cyrulnik, que es el que considero mi maestro en este concepto. Resiliencia para mí es un proceso por el que transita el ser humano durante toda su vida y es el proceso para el trabajo de un trauma o de una serie de traumas y salir bien librado de ese trauma o de esos traumas. Porque últimamente se ha hecho uso de la palabra resiliencia como la característica individual para salir avante de las situaciones adversas en la vida. Y para mí, más que una cuestión cotidiana de que, se me ponchó la llanta del carro y ¿cómo lo voy a hacer para arreglarla? La resiliencia no, sino es la cuestión de el trabajo de las heridas de la infancia. Entonces, para mí es más profundo el proceso de resiliencia que el mero hecho de salir cotidianamente avante de las adversidades que te va presentando la vida. Porque cada vez lo veo más y lo preocupante es que ese uso tan banal de la resiliencia lo hacen personas que se supone que son que trabajan cotidianamente con los derechos de los niños y en instituciones en pro de los niños. Y el otro día fui a un panel donde estaban puros especialistas de atención a la infancia en riesgo en Tijuana, y la persona que habló me dio gusto que una persona habló de resiliencia, pero me da preocupación de que la gente sigue diciendo resiliencia en lugar de resiliencia, y que son no especialistas en el tema, pero sí gente que debería de tener mayor dominio del término, y que te siguen hablando como de una cuestión casual de superación de adversidades cotidianas en lugar de como un proceso social. Traes aquí un montón de libros que nos trajiste. ¿De qué se tratan o de qué van? Bueno, pues esto es una pequeña muestra de mi colección de memorias de personajes resilientes, en donde hay una gama de personajes, pero la gran mayoría de ellos son escritores, son poetas, algunos cineastas, bailarinas y conferencistas. Todos estos son memorias, y este es el libro por excelencia que apoyó mi trabajo, que es El murmullo de los fantasmas de Boris Cyrulnik, un libro que yo considero que es indispensable para cualquier educador. Para cualquier educador de cualquier nivel, considero que este libro es obligatorio y tristemente es un tanto desconocido. ¿Qué es más importante a la hora de tú documentarte, a la hora de escribir este libro? ¿La experiencia de las personas que ya fueron resilientes en alguna parte de su vida? ¿O
los teóricos psicólogos que se han encargado al estudio del tema? Bueno, cuando trabajé por primera vez con este libro, eran los teóricos y en un porcentaje menor la experiencia de las personas resilientes. Y ahora que han pasado unos años, es que he ido incrementando la lectura de las memorias de personajes resilientes. Ahora lo veo con, pues diríamos como 50% y 50%, ¿no? de importancia. Pero en ese momento sí fue un apoyo fundamental de los teóricos, y sobre todo porque en ese momento para mí la resiliencia era un concepto nuevo que no conocía. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a escribir sobre la resiliencia? ¿Cuándo fue cuando descubriste tú el término? Aproximadamente en el 2008. En el 2008. Ajá. Que no había mucha información sobre eso. Digo, ahorita no es que haya mucha información, pero ya es un término que más o menos estamos familiarizados los que nos gustan los temas de psicología. Es algo que ya pues nos ha dado por investigar, además de que pues se escucha por varios lados. Pero en 2008, ¿qué escuchabas tú? Por lo menos en México creo que no era... Sí, no, la mayoría de la gente que tú le hablabas sobre resiliencia no sabía qué quería decir. Era mucho... No... Sí había muchos libros escritos para entonces, porque las investigaciones parten desde la década del 70, pero ahora sí ya es como mucho más común. Entonces, por ejemplo, los maestros, ya no todos, pero yo creo que una gran parte del magisterio ya conoce el término, porque ahora ya se trabaja con materiales que incluyen el concepto, ¿no? Entonces, sí es mucho más conocido ahora. Y en las memorias que has leído, que por lo menos aquí veo varias, los personajes que las escriben, las memorias sobre su propia vida, ¿ellos se dan cuenta que son resilientes o nada más cuentan sus historias de cómo salir adelante, o ellos realmente saben si son resilientes? Bueno, hay la mayoría de las memorias que he leído son de personajes de Estados Unidos. Y en Estados Unidos sí la palabra resiliencia tiene mucho más años de usarse en el lenguaje común. Entonces ahí sí es muy común de decir es resiliente, que en México. Porque, por ejemplo, ¿tú qué definición darías al término en español o en México? Ok. Resiliente. Pero primero antes déjame decirte lo que me preguntabas, porque no te contesté realmente. Ellos, los escritores de las memorias, algunos sí utilizan el término, pero creo que la mayoría de ellos no utilizan el término. Entonces, aunque no se utilice, podemos considerar a esa persona que pasó por un proceso de resiliencia o que es resiliente, aunque él no lo use o que no se use en su obra. Pero el hecho de que lo que tienen en común todas las memorias que yo he leído es que padecieron una infancia traumática de diferente índole. ¿Todos los casos de resiliencia de memoria son desde la infancia? No, hay otros que hablan, por ejemplo, de enfermedades o de abusos en edad adulta, pero bueno, un factor para mi investigación, uno es que hablen desde la infancia, y dos, que se hayan convertido en personajes resilientes, y bueno, sí, que hayan sufrido un trauma o una sucesión de traumas en la infancia. Y aquí traje algunos ejemplos. Tú llegas a la librería y te encuentras con una memoria, entonces ¿tú cómo identificas que es algo que, por decir, en aquel momento te podría servir para tu tesis? ¿O tú realmente lees muchísimas memorias y lograste clasificar después cuáles te iban a servir y cuáles no? Leo muchas memorias, pero me inclino a comprar aquellas que me van a servir. No todas, ¿no? Entonces sí me ha tocado comprar algunas o leer algunas que no sirven para la investigación.
en el sentido de que yo me enfoqué principalmente en el papel de los profesores para la resiliencia de una persona y en otros aspectos también. Entonces, normalmente busco que tengan esos 3 requisitos, que sean a partir de la infancia, que sea pues la infancia con adversidades que se tuvieron que superar. Y bueno, que ahora sean personajes, no podríamos decir exitosos porque esa palabra tiene muchas connotaciones, pero que sean personas plenas, ¿no? Que pudieron desarrollar una existencia muy diferente a la que tuvieron en la infancia o con ciertas satisfacciones. O sea, se podría decir que le dieron un giro a una situación adversa, le dieron un giro y ahora están bien. O sea, no por decirles exitosos, pero están en una posición totalmente distinta a eso que les disparó pues este proceso, ¿no? Sí, y de todas ellas justo no la traje porque había traído más, pero la mochila estaba muy pesada y le quité la mitad. Hay todos, bueno, unos viven, otros ya murieron, pero todos resultaron ser personajes resilientes, con excepción de uno que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, Lucy Greeley, Memorias de una cara, que es el único personaje de las memorias que he leído que se saldría de este rango porque ella se suicidó. Ok. Ajá. Entonces, también hay ese caso, ¿no? De alguien que escribió su memoria como ella y no resistió. No logró salir. No salió adelante, ya de adulta se quitó la vida. Ok. Ajá. Híjole. Bueno, ahorita ya me pusiste en una perspectiva bien distinta porque a mí desde un principio se me hacía muy interesante saber por qué habías elegido la literatura sobre cualquier otro arte para ser resiliente. Pero ahorita que me comentas la importancia que le das al profesor, no sé si tenga alguna relación que por el hecho de que tú lo hayas enfocado tu investigación a los profesores en relación con tus alumnos, por eso se te haya hecho más fácil usar la literatura o fue algo totalmente independiente. Bueno, sí, cuando yo empecé con este proceso de investigación, surgió, bueno, esa conexión entre el gusto y la necesidad, ¿no? Porque la literatura pues, siempre ha sido mi pasión desde que era niña. Y la investigación surge como una necesidad porque yo era en ese momento maestra de escuela primaria y tenía como un 30% de niños en el salón que no vivían en un hogar normal, vivían en orfanatorio o en casa hogar. Y veía cómo sus procesos de aprendizaje eran diferentes que los de los otros niños. Y no solamente de esos niños, sino también otros niños que tenían el salón. Y entonces a veces parecía que habían adquirido un conocimiento y al día siguiente ya lo habían perdido. Y entonces yo tenía como picos así de conocimiento gráficamente. Entonces yo me hice una figura de como que estos niños tenían una muralla que les impedía acercarse al conocimiento. Entonces fue cuando dije, ¿qué puedo hacer como para que estos niños puedan aprender? Y entonces investigando fue que me encontré con el concepto de resiliencia. Justamente entonces empecé a leer a Boris Cyrulnik. Aquí este es el libro fundamental que me ayudó para la investigación. Este es así como el libro más importante. Y él habla aquí que para que el niño transite por ese proceso de resiliencia es importantísima la figura del profesor. Y él habla allí del concepto de tutor de resiliencia. Entonces dice que muchos profesores sin darse cuenta son tutores de resiliencia, pero que el profesor que se asume a sí mismo como tutor de resiliencia va a tener un efecto más contundente en el proceso de los niños. Entonces
Él en este libro, como dice El murmullo de los fantasmas, volver a la vida después de un trauma, él habla de ayudar a los niños a sacar los fantasmas de la cripta y ponerlos a bailar. Ujú. Bueno, no me acuerdo si exactamente es ponerlos a bailar, pero eso es lo Pero, sí. Ajá. Y a través de las artes. Sí. Entonces él dice, aquí también habla cómo las artes son un aliado intrínseco de la educación. Y en este caso, para el trabajo de la resiliencia a través de las artes. Entonces, cuando yo leí no me acuerdo exactamente por qué, pero pensé en la literatura, ¿no? Yo creo porque Porque a ti te gusta, a ¿no? mí me gusta, ajá. Y además me di cuenta que es, pues, súper noble y los recursos son mucho más fáciles que con las otras artes, porque realmente lo que necesitas, por ejemplo, para la escritura, pues es papel y lápiz Sí. que todos los niños tienen. Ujú. Y para la lectura de cuentos, pues hay una infinidad de materiales y ahora resulta muy fácil con el internet. Ujú. Entonces, la literatura me parece, aparte de que es sumamente útil, porque independientemente del proceso de resiliencia, les ayuda para para asimilar otros contenidos académicos, ¿no? O sea, un niño con lectura de comprensión va a tener mejor aprovechamiento en otras asignaturas que un niño que tiene dificultades de lectura de comprensión. Y entonces, en la medida que les gusta el material que tú les llevas o que les lees, pues va a ser más fácil ese proceso que cuando son cosas que no les interesan, que no les gustan, que no entienden. Entonces, los cuentos son universalmente aceptados por los niños, les gustan muchísimo los cuentos y entonces es muy fácil de llevar a cabo todo el proceso a través de los cuentos. Entonces la dinámica que yo seguía, trabajé con niños de segundo de primaria a sexto grado, la dinámica que yo seguía con ellos es primero leerles en voz alta un cuento, y luego ponerles un ejercicio de escritura creativa. Uh-huh. Y entonces, pues los resultados fueron mucho más allá de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces compruebo que la literatura es un factor así fantástico, increíble para ayudar a los niños en su proceso de resiliencia. Sí, pero además de que bueno, entre las muchas cosas teóricas que leí cuando estaba desarrollando la investigación, es que la literatura es terapéutica. Sí. Y eso está súper comprobado en muchas obras, tanto la escritura como la lectura, ¿no? Es un proceso terapéutico. Ahora que mencionas que tuviste buenos resultados, ¿te refieres a buenos resultados en relación a la conducta y aprendizaje de los niños o en relación a la calidad de textos que ellos estaban generando? Porque me imagino que deben de tener un peso muy importante a la hora de realizar sus actividades, su disponibilidad, no sé, emocional y además de la académica, pues a la hora de elaborar estos textos. Sí, a la calidad de los textos, porque para que esto hubiera tenido un mejor efecto tendría que haber sido un proyecto continuado durante varios años, ¿no? Porque si es una acción aislada, si tiene virtudes, puede tener buenas repercusiones, pero no es lo mismo que si es un proceso continuado durante muchos años, ¿no? Con más o menos con las mismas técnicas o la misma dinámica. Y en este caso, yo no me fui por el lado del aprovechamiento, de que tuvieran mejores resultados académicos, sino por el lado más bien de la creatividad literaria. Uh-huh. Y en el entendido de que esto de alguna manera les iba a ayudar para sacar sus fantasmas. Uh-huh. Y sí, pues eso queda totalmente comprobado en el trabajo, ¿no? Que eso sí se logra
Ahora, para el proceso de resiliencia, sí sería mejor hacerlo durante muchos años, ¿no? O por lo menos toda la escuela primaria. Pues yo creo que lo ideal será toda la vida, ¿no? Sí, toda la vida. Sí. Sí. Porque ahora que mencionas, ya no quitando la fuerza de la palabra profesor, pero ahora que se introduce el término de tutor, Ajá. pienso que pues la experiencia que tienes es con niños huérfanos o tal, pero ¿qué tan probable es que un padre sea un tutor de resiliencia de sus propios hijos? Sí, puede ser. Puede ser, cualquier figura puede ser un tutor de resiliencia. Puede ser cualquier persona de la familia, puede ser amigos, eso es muy importante para los niños, los amigos, pueden ser vecinos, puede ser una figura religiosa o una figura de la comunidad. El tutor de resiliencia puede ser cualquier personaje que cumple un papel importante en este proceso que ayuda Bueno, el Boris Cyrulnik lo pone un poco más estructurado. Él dice que crea un acontecimiento especial, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el tutor de resiliencia como profesor en el salón de clases crea un acontecimiento para que los niños se puedan sentar a escribir, ¿no? Escriban. Él lo pone eso como la creación de un acontecimiento. Pero sí, tutor de resiliencia, desde mi punto de vista, puede ser una persona que, no esporádicamente, pero que continuamente está realizando acciones que favorecen a la resiliencia de ese niño que ha padecido un trauma o una serie de traumas. Sí, que podría ser a través de cualquier método, no, pues ya no hablemos de literatura, pero podría ser a través del ejemplo, de la charla o de cualquier... Sí, puede ser, bueno, en las artes puede ser a través del teatro, de la música, de las artes plásticas. De hecho, Boris Cyrulnik tiene trabajos que platican, ¿no?, con las artes prácticas en niños que padecieron situación de guerra, y habla y hace el proceso terapéutico con ellos a través del dibujo. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, pues podemos concluir que todos podemos ser tutores de resiliencia siempre y cuando seamos conscientes y tengamos las herramientas necesarias para compartirla, porque se puede ser un tutor de resiliencia si tú mismo no has sido resiliente, ¿no, verdad? Sí. Sí. Pues bueno, sí, necesariamente tienes que haber sido resiliente, sí, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Porque si no, pues quiere decir que no tienes capacidad para ayudar a otros, ¿no? O para trabajar en un proceso de resiliencia con otros. Nada más que ahorita, antes de que se me vaya la idea, es que mencionaste de los niños huérfanos. Sí. En realidad, estos niños que están en México en general, en los orfanatorios o en las casas hogares, la mayoría de ellos no son huérfanos. Algunos de ellos son huérfanos, pero la mayoría de ellos son niños que recogió el Estado, el DIF, se los quitó a sus familias y los pone primero en el albergue del DIF y luego de allí van pasando a los orfanatorios particulares o casas de hogar. Pero aquí surge una figura bien importante, que es el nombre de este libro, que es el niño abandonado. Entonces, estos niños, uno podría decir, pues no están abandonados porque están en una institución. Sí. Y allí pues les dan de comer, los cuidan, pero emocionalmente hay un abandono. Y para ellos, y eso se constata mucho en sus escritos, el desprendimiento de su familia, aunque haya sido por su bien, porque
por diferentes situaciones, para ellos va a ser una herida abierta siempre. Sí, de lo que se habla tanto, que son las heridas de la infancia, ¿no? Ajá. Entonces, igual en el proceso de resiliencia también hablamos del niño abandonado, porque puede ser que un niño vive en su casa con su papá, con su mamá, pero emocionalmente está abandonado. Sí. Entonces, es esta cuestión importante del niño que vive el abandono o que siente el abandono, ¿no? Y en un cuento una niña puso como que ella sentía permanentemente un agujero dentro de sí. Uh-huh. También hay un cuento que habla de cuestión emocional, y es la ilustración, me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero la ilustración es de una caricatura de una niña con todo el tiempo tiene un hueco, un círculo, un hueco, ¿no? En su panza. Ok, eso se me hace muy interesante, porque ahora que lo pones así, a través de ya el producto final que crean estos mismos niños que están en un proceso de resiliencia, sí, me imagino que si ese texto llegara a manos de otros niños, me imagino que entonces ese niño que estaba en pleno proceso de resiliencia al crear esa obra se convierte entonces, de alguna forma, en un tutor de resiliencia para otra persona, al plasmar su propia experiencia al hacerlo, pues, porque por ejemplo ahorita que me dices eso, de un vacío de la niña que lo contaba en un cuento, pues ya te hace un poco consciente de esa experiencia y se te refleja como espejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final me parece que el proceso de resiliencia termina siendo colectivo al expresarlo en las artes, porque te llega a ti de cierta forma, igual un cuadro o algo que te transmite esa emoción, y lo haces como que despiertas la conciencia de pues de esa herida, al final de cuentas, que como lo menciona en el libro, pues al final de cuentas todo lo que pasa en nuestra infancia es lo que nos marca para saber cómo nos vamos a relacionar en el futuro, en todas las relaciones que tengamos, ¿no? Uh-huh. Y de acuerdo a la herida es nuestro tipo de apego. Entonces yo me imagino que si un niño escribe estas historias de heridas de abandono o de traición o cualquiera que haya sido, al momento de que otro niño o bien un adulto lo lea, pues le va a abrir también, o más bien va a poner la atención en las heridas propias. Ajá. Entonces eso se convierte como en una red de resiliencia, me parecería. Sí. ¿O qué haría falta para que fuera exitosa esa red? Porque pues estoy consciente de que no todas las personas que leen un mismo texto van a tener la misma retroalimentación. Ajá. Pues yo creo que en la medida que otro te cuenta, y esto sucede mucho en la literatura, algo con lo que tú te sientes identificado, uh-huh, te puedes ver reflejado en ese texto, ¿no? Aunque sí, no seas tú el que lo escribiste, sí, de alguna manera sientes que el escritor te adivinó las palabras. Sí. Y entonces te ves reflejado, y entonces yo creo que ahí también se presenta pues un proceso de alguna manera terapéutico, o si no por lo menos de empatía. Cuando estaba haciendo la investigación y luego lo seguí haciendo después, era de llevarles los libros así en físico a los niños y platicarles, ¿no? Así brevemente, porque pues si no se llevaría mucho tiempo, pero por ejemplo les platicaba la historia de Antoine Quentin Fisher, y que es una historia tremendamente difícil de infancia. Les platicaba algunos detalles de la infancia de este niño, y les cuento cómo se convirtió después en un escritor y en director de cine, y ahora hace películas y escribe, y entonces los niños era así, mira, que abren los ojos como uh-huh, toda una ventana de esperanza, ¿no? De que si entonces yo puedo llegar a hacer algo grande de mi vida, ¿no? Y entonces o les platicaba por ejemplo también de este niño que su mamá lo trató de matar varias veces, y su propósito era: no me va a ganar, no me va a matar. Él era consciente de que tenía que sobrevivir. Ajá.
Y bueno, le hizo barbaridad y media a la mamá, unas cosas horribles que uno pensaría que no son posibles. Y se las platicaba yo así crudamente a los niños. Y luego les platicaba lo que ahora es este señor, ¿no? David Pelzer, que se dedica a escribir y a dar pláticas por colegios y que bueno, cómo sobrevivió a su infancia, ¿no? Sí, entonces ahí nos devuelves otra vez al papel fundamental que tiene un profesor, porque ciertamente si no existiera un profesor, los niños no tendrían acceso a estas historias ni siquiera. Ajá. Entonces sigue siendo muy importante la figura en el proceso, que es precisamente lo que tú recalcas acá en el Sí, libro. sí, y aunque no les gustaba manipular los libros, ¿no? Y verlos y pasárselos, y yo así sufriendo porque soy bien obsesiva. Sí. Muchos de mis libros parecen nuevos, ¿no? Ah, sí. Pero decía, bueno, pues ni modo, ¿no? Que cumplan el objetivo. Pero sí, es muy importante que los niños tengan conocimiento. Y cuando nada más es platicado está bien, pero cuando es platicado y tú ya les llevas la evidencia física, Sí. y bueno, si fuera una clase así como de esto que sería súper interesante, pues entonces ya les pones, por ejemplo, ella es actriz y bailarina y ya les puedes poner en internet Sí. cómo baila o qué hace, ¿no? Actualmente ya es una mujer como un poco más, casi como yo de edad, pero, bueno, no, menos, como 10 años, yo creo menos, pero ya grande. Y sí, a los niños les sirve mucho el ejemplo plástico, ¿no? Como de ver que... Y entonces, si les vas contando, no por el mismo día, pues no se puede porque es mucho, pero si diferentes días les vas contando, por ejemplo, un poquito de la historia de Maya Angelou y a lo que llegó pues eso creo que les sirve mucho, mucho a los niños. Ok, nosotros traemos un debate desde el sábado. A ver, y ahora que me dices que los resultados se vieron como que positivos con respecto a sus creaciones literarias, te meto dentro de nuestro debate que empezamos el sábado, que es, ¿qué opinas de esta literatura de traumas? Esta literatura no necesariamente resiliente, pero que habla como de un lado terapéutico. ¿Es realmente literatura o tú la asignarías en un cajón aparte? Para mí es realmente literatura. Independientemente de quién lo haya hecho o el valor que aporte, ¿qué características tendría que tener? ¿Nada más ser un texto? ¿Para que sea literatura? Sí. Pues es que hay toda una discusión de eso, ¿no? En relación al lenguaje literario y de hecho las memorias ahora ya son reconocidas, pero no estaban consideradas así en el arca de la literatura científica, ¿no? No científica, no, sino Del canon literario. En el parnaso de la literatura. Pero para mí, pues, son los fines prácticos. Desde que yo empecé a trabajar la literatura para estas cosas fue con fin pragmático principalmente. Y ya gratis sale la creación literaria, ¿no? Sí, como añadidura. Ajá. Sí, y si tú ves las obras que producen los niños, bueno, para mí hay unas que son así de una belleza tremenda, ¿no? No, pues ahorita con lo que me comentaste ni siquiera lo he leído, ya me gustó el cuento. Sí, Sí, entonces, me imagino. pero la literatura como de curación, pues para mí de todas formas sigue siendo literatura. Yo coincido, yo soy de tu equipo, totalmente, porque al final de cuentas la literatura que más me gusta a mí es la que me mueve las emociones, y que más que te mueve emociones que un caso donde puedes empatizar en situaciones adversas con alguien más. Entonces yo totalmente de tu lado. Igual le puedo comprar un libro y que pues ya está publicado, es literatura, y a mí me puedo decir, ay, pero ¿quién le dijo a esta persona que es escritor, no? Sí. Entonces es un tema bien relativo. Sí.
bien subjetivo. Ajá. Ok, y con respecto a los... ¿Qué son? No sé qué profesión asignarles a los expertos en el tema de resiliencia. Además de las personas resilientes, ¿hay alguien? ¿Son psicólogos? ¿Quién es alguien que podría ser una autoridad en el tema? Bueno, creo que hay muchas autoridades en el tema, pero creo que, bueno, para mí la mayor autoridad es Boris Cyrulnik, porque él ha escrito muchos libros que tienen el nombre de resiliencia o no, y que adentro probablemente sí va a decir resiliencia y en otros no, pero ha escrito gran cantidad, más de 30 libros, más de 200 artículos sobre el tema. Él es psiquiatra y él fue el niño de calle, en situación de calle. Fue niño cuando él era hijo de judíos en Francia, entonces a sus papás se los llevaron a los campos de exterminio y él cuando llegó de la escuela ya no estaban y luego fue pues un transitar entre instituciones y escaparse y en la calle y él entonces es un ejemplo viviente de lo que es un proceso de resiliencia y aparte él se preparó académicamente, entonces es un experto y hay pues cada vez más expertos en el tema. Henderson y Miles son unos autores que escribieron un libro de resiliencia en la escuela y que te dan así 1, 2, 3 qué cosas hay que hacer para promover la resiliencia en la escuela. Pero desde mi punto de vista, quien ha sido más prolífico en el tema es Boris Cyrulnik. Ok, ahora se me vino a la mente así como una vorágine de procesos de resiliencia a lo largo de la vida. O sea, como por decir, si hay alguien que desde la infancia tuvo traumas y no entra en un proceso de resiliencia, sino hasta que es un adulto, en comparación con alguien que desde que está en la escuela está haciendo un proceso para ciertos traumas y es algo que me imagino que una vez que eres resiliente vas aprendiendo cada vez más a afrontar diversas situaciones adversas. No te quedas con tu primer trauma, ¿no? Sino que vas siendo resiliente conforme a otras áreas se te van presentando problemas en tu vida. ¿Qué pasa con esta persona que empieza a ser resiliente 30 años después de su trauma inicial? O sea... Ahí tengo un ejemplo. Ay, pero... sí, aquí está el libro. Mira. Lo que leíste usted de Jimmy Santiago Vaca. Él también tiene una infancia, híjoles, unos traumas tremendos. Y él empieza su proceso de resiliencia en la cárcel. Cuando justamente con la literatura. Porque él no sabía leer ni escribir. Y en la cárcel le gusta una muchacha que trabaja, no sé si en una oficina, en la biblioteca o algo, y entonces él le roba un libro que tiene ella ahí, pero pues no sabe leer, y entonces se pone y se enseña a leer. Y otra cosa que le ayuda mucho a él es que hay un programa en esa cárcel de personajes externos a la cárcel que les escriben cartas a los presos. Entonces él tiene una persona que le escribe carta y él le tiene que contestar. Entonces, motivado por esos dos factores, por un lado por atraer a la chica que le gustaba y por otro lado por saber, no siempre que le leyeran las cartas que le escribía este señor, sino leerlas él mismo, él aprende no me acuerdo a qué edad, pero después de los 14 años seguro, pues creo que después de los 18, se me van los detalles, pero bueno, ya no es un niño y se vuelve pues un escritor, un poeta que es muy reconocido en Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. ¿Se convierte en poeta? Sí, tiene muchos libros ya publicados él. Y este es su memoria.
A partir del proceso que hizo dentro de la cárcel. Ajá. Tiene otro libro también que habla sobre el proceso de despojo que sufren los mexicanos que vivían en Nuevo México, ¿no? Cuando era México, bueno, no, y llegan los gringos y de repente quítense que aquí ya nací ustedes, ¿no? Y cómo pasan de ser ciudadanos a ciudadanos de tercera, ¿no? En donde tu cultura y ni tu lengua ya no cuenta. Entonces tiene un libro o dos de eso. Él principalmente es poeta, tiene la memoria y tiene, bueno, por ahí otras cosas, y también se la pasa dando conferencias en escuela, porque muchas personas de estos, resilientes como él, tratan de ayudar sobre todo a jóvenes. Sí. Entonces dan pláticas en escuelas, muchos de ellos dan pláticas en escuelas, entonces pero este es un ejemplo de que esa conjunción de resiliencia tardía, Sí. porque él en toda su vida no tuvo nadie que le echara la mano, nadie, hasta pues, en la cárcel y él solito. Hasta que él solo se... Ajá, y bueno, lo que siempre le ayudó fueron las cartas ahí del personaje externo. Y entonces ahí está esa conjunción, ¿no? de esa necesidad tardía, ese proceso de resiliencia, pero en clic con la literatura. Sí, porque a mí me super llama la atención el hecho de pensar que, por ejemplo, alguien que empieza su proceso de resiliencia cuando está en la primaria, pues tiene el trauma de que 6 años, 8 años, 10 años. Pero alguien que llega, por ejemplo, a unos 30, 40 años y quiere empezar su proceso de resiliencia, ¿cómo empieza? Porque ya no es un trauma, son muchos. Ajá. Entonces, ahora que lo ponemos sobre la mesa, pues me pongo a pensar cuántas no ceremonias o cursos hay de sana tu niño interior, ¿no? Entonces, ¿de qué manera empiezas a ser resiliente a esa edad? ¿Con las traumas más recientes, con los primeros o con el más grande? ¿De qué forma empiezas a estar en este proceso? O ya tú nada más dices, soy resiliente porque me estoy pues sacándole la vuelta a toda esta serie de cosas que me han pasado. O sea, lo ves como un grupo de traumas o de situaciones adversas que has superado. O realmente tienes que trabajar en lo individual con cada suceso. Bueno, es que yo lo estoy pensando en conjunción con la literatura. Sí. No tanto como la diferencia de un proceso terapéutico, Uh-huh. es de que vamos a seguir estos pasos y ahora Sí. se va a hacer esto, y no, no es el caso, ¿no? Sino con la literatura es un proceso en el que trabaja más el inconsciente que el consciente, y sobre todo con los niños. Sí. No te propones de que te cuenten las desgracias que les sucedieron, No, sino que salgan a través de una serie de ejercicios creativos, sí, para que lo desalojen de su psique de alguna manera que esté enquistado allí, sí, claro. y como dice Boris, y lo saquen a bailar, ¿no? Pero hay algo interesante. No traigo ahorita los porcentajes, se me olvidó cómo traer esos datos, pero bueno, hay en las memorias de resilientes, la mayoría, eso sí no tengo ninguna duda, son escritores. Entonces, es mucho más fácil para alguien que ya se volvió escritor escribir su memoria. Entonces debe de haber cantidad de personajes resilientes que no está registrado su proceso porque no son escritores. Uh-huh. Entonces, aquí en mis memorias no todos son escritores, pero sí la mayoría. Estos me los traje así al azar, y así al azar. Fíjate, no había pensado en eso, porque a lo mejor sí debería haber hecho otra selección, pero todos son, bueno, ella no es tanto escritora, Liz Murray, pero pues es periodista, pues sí, también podríamos entrar en ese rango. Bueno, todos los que traje, todos son escritores, o eran, pues, porque algunos ya se murieron, o poetas, o periodistas. Sí, entonces, pero de cualquier forma se maneja mucho en la literatura pues el autor atormentado es el más productivo. Entonces ahí me surge una duda.
¿será que tiene dos caminos la relación de resiliencia contra el proceso creativo? O sea, que si bien el proceso creativo ayuda a ser resilientes, también el hecho de tener problemáticas ayuda a tu mismo proceso creativo a que se mueva el engrane a crear. ¿O tiene que haber alguien que te, en este caso un facilitador que te haga que tú lo expongas? Pues yo creo que el proceso creativo, independientemente del sufrimiento o de los traumas, es algo, pues es bien, es muy discutido eso, ¿no? Entre que si es una habilidad personal o que muchos de los que tienen habilidad dicen que no, que es una cuestión de disciplina y de ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, Constancia. de oficio. De oficio. De oficio, ¿no? Que tienes que aprender el oficio y de constancia y disciplina. Y yo, desde mi punto de vista, también pienso que es una habilidad como, porque eso ya lo ves tú en los niños, unos que escriben así facilísimo. Sí. Y otros que les cuesta más trabajo. Que batallan para escribir. Entonces, yo creo que son una conjunción de cosas, pero no creo que el hecho del sufrimiento es el que te permite el proceso creativo. Más bien, yo creo que el proceso creativo te permite trabajar con ese sufrimiento para volverlo una obra de arte. Entonces, que Boris en una de sus obras habla del oxímoron, ¿no? Que cómo puede ser algo sumamente doloroso, pero sumamente bello a la vez, ¿no? Entonces, sí. Es lo que sí, como algo desgarrador se puede convertir en algo hermoso a través de la creatividad, a través de cómo lo cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, te está contando unas cosas desgarradoras, pero de una manera sublime, ¿no? Porque como lo escribe, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que no, más bien es eso, ¿no? De que el sufrimiento se puede convertir en una obra de arte, en lugar de quedar allí atascado adentro de la persona, ¿no? Como una energía. Lo trabaja y sí. Se sale de su ser y se convierte en una obra de arte. Así es que a mí me parece que el hecho de que tenga las dos polaridades de algo tan horrible que se convierta en algo tan maravilloso es lo que le da el volumen y la importancia a la obra, ¿no? O sea, me parece que el hecho de que tenga esos dos elementos es lo que la hace ser lo que es. Entonces, tal vez por eso sea que las obras que se escriben sin sufrimiento o que son totalmente positivas, a lo mejor algunas personas las catalogan como que carecen de sentido o son más superficiales, porque nada más se abocan a una sola emoción, tal vez sea eso, o porque sí es algo que está presente a la hora de clasificar las obras, pues el hecho de que cuando algo te lleva a un lado y luego te lleva al otro, eso es bien aceptado por la gente que consume el arte, sea cual sea. El hecho de estas polarizaciones dentro de lo que están consumiendo, pues. Sí, pero yo creo que hay obras magníficas de los dos lados, ¿no? Unas que pueden partir del dolor y otras que pueden partir de la alegría o de la imaginación, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí, sí es eso, ¿no? De que en todas estas necesariamente vas a encontrar mucho dolor en la infancia, ¿no? Y lo interesante es eso, cuál es el proceso de transformación para que, en lugar de que todos estos personajes terminaran en la cárcel o muertos o con una existencia pues un tanto vana, todos acaban siendo grandes personajes, ¿no? ¿Y en cuántos de ellos el personaje tutor de resiliencia fue un profesor? Sí me hubiera gustado traer todos como que pero tutor y antitutor, ¿no? Por ejemplo, el super tutor, está
Finding Fish, porque Antoine era un niño negro que nació en la cárcel y pasó de un lugar a otro así, y en todas partes lo trataban súper mal, sobre todo en una casa que vivió muchos años en la infancia, que era de un pastor, y súper mal, súper humillado, y en la escuela le fue fatal porque era muy negro y muy chino, y en la escuela los mismos profesores negros favorecían a los niños que estaban un poco menos negros o un poco menos chinos, y a él pues iba de la fregada por ser tan negro y tan chino, y entonces se rebelaba y pues era medio violento, pues peor. Entonces él te cuenta aquí que hasta cuarto grado que llegó la profesora Brenda Profit a su vida, y que dice algo así como que si existen los ángeles, eso para mí ella fue un ángel, y le enseñó muchas cosas, y luego tuvo la fortuna de que le tocara 2 años o 3, no me acuerdo, sucesivos con él. Entonces superó, por ejemplo, con ella ya finalmente pudo enseñarse a leer bien, a escribir, y ella jugó un papel fundamental, de tal manera que aquí dice que pues como si hubiera sido su madre, ¿no? Pues, un detalle que a uno le podría parecer así, y yo ya lo he visto en varias memorias, es que estos niños luego no saben cómo bañarse. Entonces, pero cómo, pues no, alguien tiene que llegar y explicarles cómo se deben de asear, porque nunca nadie los enseñó. Entonces, por ejemplo, ella a él le dio lecciones de cómo ir aseado a la escuela y cómo. Entonces, por ejemplo, después empezó a recuperar su autoestima, y ya, por ejemplo, dice que después él lucía su peinado afro con mucho orgullo, y todo a raíz. Sí es el ejemplo claro de proceso de resiliencia por una profesora. Y pero ahí el antiejemplo, ¿no? Está de Burro Genius, de Víctor Villaseñor, que él es un chicano, escritor también, vive en San Diego. Él le tocó, bueno, estaba más bárbara la época, ¿no? Con ellos, pues, el Víctor da de tener ahorita ya 70 y tantos años, entonces cuando él estaba chiquito le tocó muy, muy salvaje la cuestión, porque él cuenta aquí cómo sus maestras de preescolar a los mexicanos los denigraban horrible, y les decían que estaban haciendo, a los niños de preescolar, ¿no? De 4 años, que estaban haciendo en la escuela, que si los mexicanos iban a hacer para limpiar sus jardines, y qué sentido tenía que fueran a la escuela, y que además los mexicanos eran malos y eran cochinos. Y entonces él tiene un problema de dislexia, pero él se da cuenta que es disléxico hasta que ya lleva a sus hijas, cuando son adolescentes, al examen de la dislexia, y la psicóloga le dice que por qué no tomen la prueba, y entra. Y dice que cuando le entrega la prueba a la psicóloga con lágrimas en los ojos, que dice, pero ¿cómo pudo llegar a ser usted escritor con un grado fuerte de dislexia que tiene, no? Entonces ahí están las maravillas. Y él fue necio, y gracias a eso se convirtió en escritor, porque todo el mundo le decía pues que sus libros no servían, ¿no? Y a mí personalmente leí otra obra de él, otras 2, y no me gustó como escritor. Pero La memoria me parece genial, es un ejemplo de lo que no deben de hacer los maestros, ¿no? Aquí a él le tocó buen maestro hasta que estaba en la escuela militar. Toda la infancia se la llevó y además con tremenda incomprensión, porque pues nadie sabía que no era burro ni tonto, sino que pues tenía dislexia. Era disléxico. Igual, y aparte del proceso, él en la casa no hay proceso traumático de maltrato, porque ellos eran mexicanos ricos, rancheros. El proceso traumático fue la muerte de su hermano, pero sus papás pues eran una familia muy, muy bien avenida,
muy sólida, fuertes valores morales, y el papá siempre él sí creció con mucha contradicción, y te lo platica aquí bien interesante porque su papá todo el tiempo le estaba diciendo que los mexicanos somos bien chingones y que los mexicanos y entonces él como en cuarto grado, no me acuerdo, dijo, mi papá es un mentiroso, no es cierto que los mexicanos somos unos chingones, somos unos pendejos, y pues por lo de la escuela, no te sido un tiempo sobre otra contradicción, pero bueno, todo eso lo cuenta él de una manera maravillosa, ¿no? Entonces sí hay el antitutor y el tutor, ¿no? Muy marcado, ¿no? Por ejemplo, Maya Angelou, que ella ya ven es poeta y tiene mucha literatura. Ella cuenta cómo cuando pasa de la escuela de negros típicos y ya entra a otra escuela en la que tenía que transitar toda la ciudad y ir a donde estaban los ricos, y cómo la escuela era diferente, ¿no? Y cómo ella se sentía pues como bicho raro ahí. Y ella cuenta que ella siempre había sido la más aplicada y que cuando llega a esa escuela es un trauma porque pues ya para nada está súper en el nivel inferior a comparación de los otros. Pero cuenta ahí el papel tan importante de una maestra en esta escuela, que siempre la trató igual que a todos los demás. Entonces, como se refería a ella, ni tratándola con lástima ni nada, sino simplemente igualito que los demás, no menos. Entonces, para ella, por ejemplo, ese pequeño factor que uno diría, pues ¿qué? Que te trataron igual. Para ella tuvo muchísima importancia el hecho de que esta maestra era súper exigente con todos y era muy pareja con todos. Entonces, para ella fue así importantísimo, y te lo cuenta aquí, ¿no? En su proceso de resiliencia. Sí, porque ahora que comentas que era igual con ella que con todos, yo me imaginé era igual de buena con ella que con el resto del grupo, pero no, era al contrario, era igual de exigente con ella que con el resto del grupo, lo cual no. A veces por querer hacer el bien, sí, no le tenía lástima ni distinción, ¿no? Por ser negra o pobre. Y sí, bueno, está lleno de ejemplos. Porque varios de estos han hecho películas, ¿no? Ok. Ya lo hicieron película, ya lo hicieron película. También, creo que también, que se llama Breaking Night, es una película bien famosa que se llama De la calle a Harvard, y ella te cuenta aquí, ella tuvo profesores significativos de los dos lados en la infancia. Por ejemplo, como ellos vivían en la negligencia total, ¿no? Entonces estos niños siempre tenían muchísima hambre, y durante un año en la escuela había que pagar el lunch, la comida, y durante un año alguien le pagó todo el año el lunch, y ella sospecha que fue su maestra. Y dice que fue el único año en su vida que tuvo comida calientita, porque en su casa era un desmadre, ¿no? Nunca había comida. De hecho, ella se quemó cuando tenía 4 años tremendamente porque estaba tratando de hacer unas salchichas hervidas. Y bueno, así muchos detalles, pero ella tuvo, sobre todo ya en la preparatoria, unos profesores que fueron determinantes para que ella saliera adelante y precisamente, ¿no? Para que luego más adelante llegara a Harvard. Sí, aquí cuenta ejemplos de tutores de resiliencia, ¿no? Sin darles ese nombre, pero sí. Y luego... O sea, el caso de ella es una niña que no tiene ni siquiera qué comer y termina yendo a Harvard. Sí. Sí, no, la que se quemó es la de Glass Castle. Ella, no, espérate, ella tampoco tenía que comer, es ella, Janet Walls. Ella es un caso bien interesante porque es hija de un matrimonio bien loco, que el papá era un agente brillante y se la pasaba inventando cosas en su cabeza, por eso el Glass Castle, porque ellos, él siempre les decía que iba a construir su casa, que iba a ser un castillo de cristal, y tenía los planos y todo, o sea, era un tipo brillante. Y la mamá era artista, era pintora,
pero y luego al poco tiempo de matrimonio el papá se vuelve alcohólico y bueno, eran una familia así totalmente disfuncional y pues no había comida en la casa, los niños siempre tenían piojos, y eran varios hermanitos y eran súper flacos, hasta tenían apodos en la escuela de por lo flacos que estaban, pues porque no tenían comida. A ella fue la que la profesora le pagó el lonche. Y está confundiendo. Liz Murray, sus papás eran adictos a la heroína. Entonces ella le tocaba, y sí, sus papás se llevaban muy bien y todo. O sea, había integración familiar. Pero en el ambiente de drogadicción. En el ambiente de la drogadicción. Pues, por ejemplo, vivían de lo que les dé el gobierno de Estados Unidos cuando no trabajan, pero pues ese mismo día se acababa el dinero. Entonces estas niñas eran dos, ellas siempre tenían hambre, siempre estaban empiojadas y pues sufrieron muchas humillaciones en la escuela. No tiene un detalle que me impresionó mucho, que dice que un día que estaban haciendo una prueba y que vio que brincaba un piojo a su examen, y luego dice un gusano, pero los piojos no dejan gusanos, pues yo creo que una liendre, o no sé qué será, porque en inglés es gusano, y se dieron cuenta, y entonces la maestra la paró enfrente y mandó traer como insecticida, una cosa para ponerle en la cabeza, ahí delante de todos los niños, ¿no? O sea, aparte la tremenda humillación. Sí. Y ellas, por ejemplo, es de las niñas que nunca aprendieron a bañarse, ni a limpiarse, ni nada, pues nadie les enseñó, ¿no? Hasta a ella, cuando ya estaba en la prepa, fue una maestra que justo la apoyaba y que la metió como en el taller de periodismo que tenían ahí de la escuela, y las otras muchachas empezaron a quejar porque apestaba muy feo. Entonces ya la maestra esta fue la que lo orientó, pues de cómo, para que se enseñara a cómo asearse, ¿no? Aparte de que no tenían dónde, porque donde vivían se tenía que ir a bañar a la casa del abuelo y ahí corría peligro de que la violara el tío. Bueno, unas historias así tremendas, ¿no? Que uno pensaría que no son ciertas, y la importancia en ella tienen un papel fundamental, sobre todo un profesor yo creo que todavía es high school o college, bueno, en su proceso ya tardío de formación, tiene un papel fundamental, uno de sus profesores es el que más la marca, y pues así, cada uno tiene su historia. No todos las memorias desafortunadamente tienen referencias a la escuela o a los profesores, pero creo que la mayoría sí. Uh-huh. Y unos las tienen menores, otros las tienen un poco más amplias, como el caso, ella habla muchísimo de la escuela, él también habla muchísimo de la escuela. Ella un poco, ya no tanto, pues, también, sí, y los otros hablan un poco menos, pero sí hay cuestiones significativas. Por ejemplo, él, igual de una familia súper pobre de Estados Unidos, él ahorita debe de tener como 60 años, yo creo. Es periodista y es escritor, y allí en su salón de cuando eran niños estaban divididos por nombres de pájaros, en 2 pájaros, y los pobres de un lado y los no pobres del otro. Entonces y él tuvo mucha facilidad para leer desde muy pequeño. Entonces en primer grado la maestra lo puso a leer en voz alta y leyó perfectamente bien, y lo pasó del lado de los otros pájaros, y él se sintió así como bien orgulloso, y al día siguiente le dijo, bueno, ya regresa con nosotros porque te vas a sentir mejor con los de tu propia especie. Bueno. Aunque seas muy listo, de todas formas. Y
él lo marcó profundamente esa distinción, ¿no? Aparte dice que a ellos les daban pues, los colores usados, los libros, o sea, todo lo de segunda mano, ¿no? Y yo creo que los padres perfectos no existen, ¿no? No existimos madres perfectas ni padres perfectos. Y la infancia, dice un autor, es la edad por excelencia de carencia, ¿no? Entonces, aún el sujeto que pudo haber tenido la infancia más atendida, de todas formas va a tener allí una carencia porque la infancia es una edad exigente por sí misma y con una carencia fundamental. Siempre a un niño más y más quiere, ¿no? Entonces, la cuestión de la atención emocional yo creo que es requerida para todos los seres humanos y en especial para todos los niños. Y pues ahora si lo situamos en el marco de pandemia, o de pospandemia más bien, pues hubo mucho abandono emocional en el sentido de la falta de convivencia con otros niños o con sus familiares. Los niños, muchos niños vivieron el aislamiento, entonces eso los transformó. Ahora los niños ya no son iguales en general, entonces sí se requiere un proceso en el que el niño pueda plasmar sus emociones, de preferencia pues a través de las artes, que pueda hacer a través de la lectura, de la escritura, de la pintura, del teatro, o si se puede de todas, pues mejor, ¿no? Mucho más completo, pero sí creo que es una herramienta útil el hecho de poner a los niños a trabajar con sus emociones para darles un cauce, pues simplemente un cauce, ¿no? Que no se queden allí guardadas, sino que salgan a través de alguna expresión de preferencia artística. Y sí, lo que preguntabas, yo creo que sí es conveniente, no nada más para maestros el conocimiento de estas cosas, sino también para madres o padres de familia, el hecho de conocer qué importante es leerles a sus niños en voz alta, ¿no? De preferencia diariamente, en el aula diariamente, como madre o como padre, antes de ir a la cama o en la tarde, leerles una historia es muy importante en muchos sentidos, porque además de la cuestión de lo que pueda trabajar el inconsciente, también es un momento en el que tú le estás diciendo a tu niño, esto te lo estoy dedicando nada más a ti, no te estoy leyendo a ti, es un espacio invaluable. Entonces, y de igual manera, la escritura, o sea, si se echa a andar en la casa, qué mejor que fuera en casa y en la escuela, no nomás en la escuela, ¿no? Y la escritura a partir de la libertad, porque en la escuela hemos vivido principalmente la escritura coercitiva, en la que tienes que escribir tal cosa, tienes que contestar tal o tienes que copiar, pero cuando, al menos a mí en la escuela, durante toda la formación básica, nunca se me dio la oportunidad de escribir en libertad. Y creo que eso sigue sucediendo mucho desafortunadamente en las aulas. Entonces, o lo que yo llamo la escritura de tu propio pensamiento. Todavía a los niños, en lugar de impulsarse, que escriban lo que ellos piensan, todavía pleno siglo XXI, y los estamos enseñando a copiar, a transcribir y todo lo contrario al pensamiento crítico y a la redacción de su propio pensamiento, con excepciones, ¿no? Porque hay maestros que sí lo hacen y hay escuelas que sí lo hacen, pero son como excepciones. Y por lo tanto sí creo que es muy importante el que en la familia y pues en la escuela, eso en la escuela sí es básico, y en la familia pues sería muy importante el conocer qué ventajas tiene
en este caso la literatura, ¿no? Para la formación emocional de los niños. Sí, porque ahorita que mencionas esto de escribir en libertad, eso quiere decir que a la hora de hacer esos ejercicios para que los niños sean resilientes a través de la literatura, en ningún momento se les impone que escriban sobre sus experiencias, sino que ellos, a partir de cierto ejercicio, elaboran un texto que su propio inconsciente es el que va a reflejar su historia, ¿no? No es que él sepa de lo que va a escribir realmente, sino que es un proceso inconsciente realmente en el niño, que se activa a través de los ejercicios. Sí, allí el ejercicio propuesto por Gianni Rodari, que se llama el binomio fantástico, Ajá. es el que dio más el que dio más casos en relación a esta cuestión de la expresión del inconsciente. Y yo comprobé que lo que ya había leído, que el niño tiene esa necesidad de escritura, tiene esa necesidad de escribir. Y eso yo lo comprobé con un sobrino que es adoptado, y que él me dijo, cuando se dio cuenta que yo estaba haciendo este ejercicio, estaba chiquito, y me dijo, tía, ¿yo también puedo escribir un cuento? Y le dije, sí, y le di un papel y un lápiz, y luego se puso a escribirlo, y sobre de su historia. Entonces salió un texto pequeñito, pero súper significativo, porque además él me lo pidió a mí, ¿no? Sí. Y no estaba ni en mi escuela, ni era mi alumno, pero me dio así como que cerró ese círculo perfecto que dices, sí, los niños necesitan un canal de expresión, y hay niños que lo van a hacer muy fácilmente como él, y hay niños que les va a costar muchísimo trabajo, y se niegan hasta que después de muchos ejercicios o de mucha... Pero aunque les cueste trabajo, es una necesidad, Ajá. al final de cuentas. Sí, y es que también ahí es donde entran las otras artes, porque a lo mejor si tú lo estás haciendo ya como docente, pues a lo mejor no, a través de la escritura no, pero le pones la pintura, o le pones la escultura, o le pones el teatro, y entonces ahí es donde, o la música, el baile, ahí es donde lo va a sacar, o sea, no es una sola vía, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento había que escoger por dónde, y yo pues decidí que por la literatura, porque no podías hacer el ejercicio con todo, ¿no? Bueno, sí se podría hacer, pero en muchos años. Uh-huh. Y era hacer esa investigación en un proceso de un año. Entonces había que elegir, Claro. y yo elegí la literatura, yo creo que por cuestión de gusto y por cuestión práctica. Sí, yo cuando lo estaba haciendo estaba muy emocionada, muy enajenada. Todo el tiempo iba manejando y iba pensando en el tema, se me iban ocurriendo ideas. Todo el día era desde que me levantaba hasta que me dormía en la obsesión del tema. Y sí, estaba muy emocionada. Y después, desafortunadamente, cuando son trabajos académicos, es para que lo lea muy poca gente, y para la obtención de un grado, o para que lo lean las mismas personas que están en el medio, pero no para quien realmente le puede servir, desafortunadamente. Entonces, el hecho de rescatar esto y quitarle esa parte rígida académica y volverlo un libro que llegue a la gente a la que le pueda gustar o le pueda servir, me emociona de nuevo el tema. Es como... De ahorita lo estoy figurando como desenterrar el cadáver, ¿no? Y me parece un poco... Lúgubre la metáfora. Sí, como... Sí, pues un tema que ya estaba allí, y sí... Tengo un compañero de la maestría que me decía, Tere, es que es una lástima que tu tema tan bueno, tan interesante, tan bien trabajado, todo, bueno, una serie de calificativos que le daba a mi ego, se quede ahí guardado. O sea, es un crimen que no se trabaje eso. Y me decía, ¿cuándo? Ya le decía yo, pues después, y pasaban los años, y pues ya hasta que
gracias por conocerlos ustedes. Va a ver la luz nuevamente. Ajá, que pues, hay que trabajar de nuevo, ¿no? Primero sí me da un poquito de flojera, así como que, ay, otra vez, pero ya estoy emocionada de nuevo, ¿no? En el sentido de que se rescate lo que realmente sí le pueda servir a otra gente, ¿no? Y bueno, pensando en los niños, no me quiero ver así como de que, sí, los niños, pero a fin de cuentas el beneficio sería pues sí, para los niños que yo pienso, me ayuda que ustedes me digan a pensar en la familia, ¿no? Y en que pueda ser útil para la familia también este libro, porque yo con mi mente cerrada pienso en la escuela y pienso en los profesores y digo qué bueno que los profesores lo leyeran y vieron y se dieran cuenta de las bondades que tiene el hecho de aplicar, o no aplicar, sino de trabajar un proceso de resiliencia a través de las artes, y en este caso yo estoy poniendo el ejemplo de cómo hacerlo concretamente a través de la literatura. Entonces, sumamente sencillo y sumamente productivo. Entonces, de ahí que ya ahorita platicando en voz alta con ustedes sí me animo más, porque pienso que igual pueda ser leído por ya con 100 profesores que lo leyeran, o profesoras, y echaran a andar el proceso, ya sería una cosa magnífica, una gran para no demanda. pensar en más, ¿no? O 50, lo que sea, pero alguien que dijera, sí, a ver, yo lo voy a hacer, ¿no? Y porque sí, los niños, yo cuando hice el ejercicio, yo era maestra de tercer grado, y en las horas que yo tenía, que los niños tenían inglés o educación física, otras materias, les pedía permiso a otras profesoras para que me prestaran su grupo, y pues todo el mundo encantado, porque las profesoras era una hora libre para ellas hacer lo que quisieran, y yo entraba y los niños tenían sus libros, sus cuadernos, y ya entraba yo y prácticamente los aventaban así en la mochila porque ya sabían a lo que iba, y cambiaba el ambiente así del aburrimiento del salón de clases a la felicidad, ¿no? Porque la primera vez que entré en los salones, en cada uno de los salones, para explicarles, y como en la primaria todos son reglas, ¿no? Reglas. Y les dije, a ver si me acuerdo bien, nada más hay 3 reglas. Y así como, una, escribir con la letra que quieran, porque ahí en la escuela los obligaban a escribir con la cursiva y luego ellos querían escribir con script o viceversa. La primera regla es escribir con la letra que quieran. La segunda regla es escribir de lo que quieran, y la tercera regla es escribir la cantidad que ustedes quieran. Pues entonces les encantaban esas reglas, ¿no? Sí. Y sí, era así como de que ya me veían que acercándome a la puerta, y así literalmente aventaban lo que estaban haciendo Para hacer ejercicio. para hacer el ejercicio, ¿no? Primero escuchar el cuento, y luego yo siempre les daba la hoja, ¿no? Porque yo recolectaba la hoja como evidencia. Y Está fabuloso eso, porque si 100 maestros lo leen, pues ¿cuántos alumnos te gusta que tenga cada maestro? O sea, estás creando una generación de personas resilientes. Eso es un cambio impactante, no nada más en la escuela, en el mundo. O sea, es un libro que ciertamente puede tener un impacto enorme en cómo es la sociedad. Imagínate que hay adultos sin traumas o resilientes. A todos lados que voltees. Un sueño, ¿no? Un sueño, una utopía. Bueno, a mí se me hace que ya cerramos el tema, agradeciéndole a Tere su disponibilidad y su gran facilidad de contar historias. Impresionante.